Hey, ¿qué hay? Me llamo Roger. Y bueno, a veces suelo hablar de un poco de todo, y hoy toca hablar sobre las personas narcisistas. ¿Ok? Según la definición que he encontrado por internet de una persona narcisista, dice así. La persona narcisista se caracteriza por tener un trastorno de la personalidad narcisista, donde existe una creencia exagerada en la importancia de su propia existencia. Los rasgos típicos incluyen una sobrevaloración de sus propias capacidades, falta de empatía hacia los demás y una constante necesidad de admiración. Este tipo de personalidad busca constantemente la validación y el elogio, mostrando una actitud arrogante y una disposición a explotar a los demás para alcanzar sus objetivos. El narcisista tiende a ser egocéntrico con dificultad para reconocer las necesidades y sentimientos de los demás. Este comportamiento puede afectar negativamente las relaciones interpersonales y la calidad de la vida de la persona afectada. Pues esto sería más o menos, en pocas palabras, la definición en primera mano de lo que viene siendo un narcisista o una narcisista. Ahora bien, aquí tengo también una serie de preguntas que yo mismo me he hecho sobre los narcisistas. Ok, primera pregunta. ¿Qué pasa cuando un narcisista... Pero bueno, sí, antes de entrar en estas preguntas vamos a... O mejor dicho, voy a detallar un poco más lo que vendría siendo una persona narcisista desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia. Lo primero de todo decir que, bueno, mi propia observación, dar mi propia observación ante este tema. Básicamente, a través de relacionarme con las personas me he dado cuenta de que el narcisismo es una cosa que está muy normalizada y que me he dado cuenta de que muchísima gente no se da cuenta de cómo detectar a una persona narcisista. ¿Ok? Sinceramente, abundan. Eso en cierta medida me hace pensar en... no sé cómo expresarlo. Me hace pensar en lo jodido que está todo. Que está el mundo. En cierta medida. ¿Ok? Porque abundan. O sea, allá por donde voy me he encontrado un montón de narcisistas. No sé si es porque yo los atraigo todos. Si porque Dios me los pone en mi camino. La vida. Lo que sea. No lo sé. Pero el caso es que siempre me estoy encontrando con un montón de personas narcisistas. Y para mí una persona narcisista se puede... Pues mismamente... Es en base a la definición también. Se puede... Uno la puede hallar o descubrir pues con esos típicos rasgos de una persona que realmente no siente ningún tipo de arrepentimiento, no siente ningún tipo de emoción real o respuesta emocional. También es una persona que no tiene ningún tipo de valor por sí mismo, sino que más o menos sus valores o su forma de actuar está condicionada a lo que considera más oportuno según el entorno. Ok, entonces no es una persona con valores. Es una persona básicamente que está hueca por dentro. Es una persona que tiene un problema emocional. No puede llegar realmente a empatizar. Empatizar emocionalmente con las personas. Sé que podría llegar incluso a empatizar cognitivamente, pero nunca llegar a empatizar emocionalmente. Hay una gran diferencia porque cuando tú empatizas cognitivamente, hay una serie de habilidades emocionales pues que no vas a tener ni reconocer. Ok, básicamente es como cuando no tienes las emociones encendidas ni puedes percibir las emociones de tu entorno, básicamente eres como una brújula estropeada. No puedes, te pierdes de muchísima información. Ok, si tenemos la razón, el cerebro es para poder procesar de forma razonable y cognitiva. Y las emociones también nos sirven para poder interpretar y entender nuestro entorno o poder relacionarnos. O sea,
también es cierto que vivimos en una sociedad que siento que no le da para nada importancia a las emociones, cuando estas son básicamente lo más primordial en nosotros, los seres humanos. Siempre se ha recalcado, al menos desde lo que yo he visto, desde lo que yo he experimentado, que es súper importante ser razonable, razonar y demás, por supuesto. Es importante razonar, pero también es mucho más importante entender nuestras emociones y ser inteligente emocionalmente. Ok, la inteligencia emocional es una puerta que nos permite comprendernos a nosotros mismos, a nuestro entorno. Las emociones son importantes. Muchos se piensan que el ser humano está en la escala de la cima está en la cima de la cúspide de la pirámide alimenticia, porque somos personas razonables, intelectuales. Sí, por supuesto, en cierta medida sí. Sin embargo, tenemos que recordar que también somos, a veces, sinceramente, si quitamos el razonamiento, que muchos entiendo que lo tenemos, en pocas palabras, somos monos que responden ante emociones. Entonces ahí está el problema. El problema está en que muchas veces no nos interesa el hecho de llegar a conocernos o comprender nuestras emociones. Esto, sinceramente, siento que se ve muy a menudo. Personas muy pobres emocionalmente. Y no lo estoy hablando desde, ¿sabes qué? Desde algún tipo de arrogancia. No, yo también he sido una persona muy pobre emocionalmente y mismamente también puedo hablar de ello desde haberlo experimentado. Ok. Entonces, en pocas palabras, un narcisista también, pues es normalmente el perfil de una persona narcisista es mismamente es una conducta también es una conducta, una forma de ser ante el mundo también muy condicionada, pues su entorno, su ambiente, lo que ha podido experimentar mismamente en su propia familia. Normalmente las personas narcisistas son personas que han sido abandonadas emocionalmente, que han sido huérfanos emocionalmente, que nunca han sido atendidos por sus padres, siempre han tenido como estos padres ausentes. Y básicamente, pues al crecer de esta forma, en pocas palabras, de la magnitud en la que podría definirse todo esto, simplemente pues son personas que tienden a crearse como esta coraza, esta capa en la que adquieren unas habilidades o herramientas para enfrentarse al mundo, que al final pues termina siendo también pues su... No sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo ahora mismo, que terminan siendo como pues su forma de operar, esta forma de actuar atacante, a la defensiva. Este tipo de cosas pues es muy común de las personas narcisistas. Entonces, tenemos que primero entender que detrás de una persona narcisista hay un niño herido, hay un niño que apagó sus emociones para poder sobrevivir a su entorno. Hay un niño que le da miedo sentir mismamente. ¿Ok? Una personalidad narcisista se forma básicamente por trauma y porque en un momento, para sobrevivir, simplemente el niño apagó sus emociones y se empezó a relacionar con los demás en base a ese escudo. Así que al final el narcisista, aunque se puede ver como una persona que puede hacer mucho daño, que pueda tal, ni sé qué, sí que es cierto que también el rasgo característico de su propia personalidad es querer tener el control de la situación, de su entorno, querer tener este hambre de validación de los demás, esta llamada de atención, aquí existo, aquí estoy. Para muchas personas los narcisistas se pueden ver como auténticos psicópatas. E incluso puede estar, depende del grado, depende de la persona, puede rozar mismamente esta psicopatía, por supuesto. Sin embargo,
muchas personas no entienden del todo al narcisista. El narcisista realmente, cuando tú lo confrontas y el narcisista se pone a la defensiva o mismamente ya se hace como tu enemigo, es básicamente porque estás tocando y detonando cosas que le hacen sentir que pierde el control. ¿Ok? Normalmente las presas favoritas de los narcisistas son personas con baja autoestima, pero que tienen una gran capacidad de empatía con los demás. Un nivel excesivo de empatía a tal punto en el que se llegan a aprovechar de la otra persona. ¿Ok? Personas que a lo mejor son tan empáticas, pero que también han tenido entornos desvalidos o desprotegidos y pues no saben cómo poner límites, no saben cómo gestionar muy bien el paso que los demás tienen en su vida, no saben muy bien, no tienen este conocimiento social, ¿ok? De dónde dejar a cada persona en su lugar, por así decirlo, ¿ok? Entonces normalmente las personas narcisistas van acompañadas siempre y se alimentan de ese tipo de personas, las personas altamente empáticas. O mismamente siempre van a estar alrededor o se van a relacionar con personas que de alguna forma pues vayan a mostrar cierta sumisión, cierta lealtad hacia ellos, un posicionamiento total. Es cierto que también los narcisistas son unos maestros en disfrazarse de la persona más servicial, que te demuestra que es tal, que te demuestra que ni sé qué, pero es toda una fachada. Aquí, ante todo esto, siempre me gusta recalcar lo siguiente. El narcisista es amigo de todos y para mí, sinceramente, no puede ser amigo de todos, porque cuando eres amigo de todos, no eres amigo de nadie. ¿Ok? Cuando quieres quedar con todo el mundo bien, cuando quieres estar con todo el mundo genial, esto demuestra ya muchas cosas de ti. Entonces es sencillo poder identificar a un narcisista. Sin embargo, como he dicho, no todo el mundo se centra en esto, no todo el mundo tiene este conocimiento. Sin embargo, están aquí, están entre nosotros, como los aliens, no es broma. Pero sí, están aquí entre nosotros. Y abunda el narcisismo a un nivel sinceramente preocupante, que siento que también pues hace entender muy bien cada entorno social que hay en la sociedad. Y sinceramente también lo he visto en diversas nacionalidades, en diversos lugares, así que tampoco es una cosa única de pues algún sitio en concreto, no. Cuando se trata de las emociones, cuando se trata de todo esto, como en todo en verdad, pues podemos encontrar este tipo de rasgos en pues donde sea. No hay fronteras para ser humanos. Iba a aportar un dato también interesante sobre el narcisismo mientras narraba todo esto, comentaba todo esto. Y es básicamente eso también. Un narcisista también es una persona que te va a faltar el respeto para quien tenga bien claro cuáles son sus límites del respeto, porque hay muchísimas personas que no saben cuáles son sus límites del respeto. ¿Ok? O personas que toleran demasiado cómo es el otro, cuando también esto de cómo es el otro, que cada uno es como es y ni sé qué y ni sé cuántos, sí, perfecto, pero el gran ejemplo de que hayan tantos psicópatas y narcisistas en la sociedad es mismamente por esta falta de herramientas, habilidades emocionales o criterio de la propia sociedad en general para saber relacionarse con los demás, establecer límites, expresar necesidades, etc. ¿Ok? Entonces, si estamos en una sociedad carente de todo esto y que tiene esta carencia, pues básicamente es el caldo de cultivo perfecto para sembrar este tipo de personalidad e incluso de premiarlo, ¿ok? Y de nunca llegar a descubrirlo realmente. Porque al final el narcisista es una persona que está haciendo una performance, no hay más. Y muchísimas personas
se creen su performance. Muchos se lo creen por asociación, ok. Muchos se lo creen porque coinciden en ciertos valores o carencias, etc. Entonces ahí nos encontramos en ese rango. Entonces un narcisista se va a caracterizar por eso. Siempre te va a hacer comentarios que solamente ellos, desde su punto de vista, pueden hacer. Siempre te van a estar faltando el respeto. Solamente ellos te pueden humillar. Solamente ellos te pueden tratar de X formas. Solamente ellos tienen un ego enorme. Solamente son ellos y nada más. En el momento en el que tú los trates como ellos te tratan, se va a generar ese conflicto. En el momento en el que les pones límites, se va a generar ese conflicto. Ok. Entonces pongamos en escena ejemplos típicos que se puedan encontrar en estas... por ejemplo, en un narcisista y en una persona, pues, que no es narcisista y que tiene una inteligencia emocional normal. Ok. Vamos a la cara A, el ejemplo del narcisista relacionándose con otros. Y esta conversación puede ser así. Hola, ¿qué tal? Jaja, todo bien al principio. Pero llega un momento en el que el narcisista hace algo. Porque también el narcisista es una persona, pues, que no tiene esas habilidades emocionales, y al no tener esas habilidades emocionales, la va a cagar inevitablemente. ¿Ok? O va a hacer alguna cosa que siempre lo va a delatar. Pero que siempre va a estar excusándose ante ello, atacando al otro. Yo qué sé, por ejemplo, quedas con esa persona y de repente esa persona hace otros planes y no te avisa ni nada, sino que simplemente desaparece. Entonces, básicamente, ante esta situación, por ejemplo, el narcisista pues puede simplemente decir que no, que estaba muy liado y tal. Pero, por ejemplo, si se lo llegas a hacer tú, esta persona sí se ofende y te va a hablar como, tú no puedes hacerme esto. Pero cuando ella te lo hace a ti y tú le pides explicaciones o le dices, oye, la verdad es que esto me siento mal, o ni sé qué, o ni sé cuántos, ya empieza el ataque. Oye, pero tú quién te crees para decirme esto, ¿cómo es posible que tú me puedas decir a mí estas cosas? Empieza a buscar ciertas frases que nunca tienen que ver con hacerse responsable. Una característica fundamental de una persona narcisista es que jamás va a reconocer ser responsable de nada que pueda, pues, ver con sus actos ante otra persona. Nunca lo va a reconocer. Ok, entonces, un narcisista actuaría de esa forma. Simplemente empezaría a atacar, simplemente intentaría decirle, no, es que eres muy sensible, tal, cosas como estas, no, pero ¿cómo te crees? Pero si tú le haces lo mismo, vamos, esa persona se va a poder ofender, se te va a poder decir lo que ella quiera. Y ahí se puede ver claramente un narcisista. Cuando se piensa o se cree que él o ella sí puede hacer ciertas cosas, pero tú no. Básicamente te quiere por debajo de él. Te quiere lamiéndole los zapatos. Ok, quiere estar por encima. Ok, ante cualquier necesidad que tú le expongas o demás, siempre va a buscar intentar darle vuelta a la tortilla, atacarte, decirte que eres muy sensible, que lo malinterpretaste, que ni sé qué, que ni sé cuántos. Un clásico ahí. Para quien le interese, puede encontrar un montón de frases o vídeos con respecto a este tema. Entonces, esto es cómo reaccionaría un narcisista. Punto A, ¿ok? Punto B, ¿cómo lo gestionaría una persona normal, que no es narcisista, con unas habilidades sociales y herramientas normales? Bueno, lo primero de todo es que una persona que yo siento que tiene esa inteligencia emocional y esas herramientas no haría las cosas como las hace el narcisista. El narcisista también, al no tener estas emociones activadas, este sentir activado, se pierde de muchísima información de su entorno, por lo cual es evidente que tiene esas carencias que no las va a reconocer. Es más, ni siquiera las puede reconocer si se mira al espejo. Ok, porque es un trauma también. Al final, esta forma de ser del narcisista no es más que, recordemos, esa coraza ante el mundo. Es como este corazón de piedra
¿ok? Viéndolo así, uno puede llegar a no tomarse personal al narcisista. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda ser nocivo, que lo es. Es muy nocivo. Tener una persona narcisista cerca siempre va a ser muy nocivo para una persona que tiene esa inteligencia emocional o que es normal y que se relaciona en torno a ser seguro. Una persona segura se va a relacionar muy diferente y sin trauma se va a relacionar muy diferente a un narcisista. ¿Ok? Entonces, volvemos al punto. ¿Cómo reaccionaría una persona A ante ese punto? Supongamos que se encuentra en esa situación en la que, pues, la misma situación. Quedamos, o quedan... quedan estas personas, bueno, quedan dos personas, tal... Y una de ellas de repente desaparece. Hace el clásico ghosting de no contesto más. ¿Ok? Lo primero de todo es que yo siento que si una persona tiene la habilidad, las habilidades emocionales correctas, aquí está el clásico de no es lo que haces, sino cómo lo haces. Esto lo comprende perfectamente una persona que es inteligente emocionalmente, que es segura de sí misma. ¿Nunca os habéis encontrado con esas personas que son capaces de decir todo o hacer lo que sea con cualquier tipo de libertad? Pues estas personas normalmente son personas que tienen una amplia inteligencia emocional, que tú dices, coño, ¿cómo eres alguien que también estas cosas? Y tú no puedes. Pues estás delante de una persona que es muy inteligente emocionalmente, que sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo tratar a los demás, sabe cómo decir las cosas. No se trata de inteligencia, no se trata de inteligencia, me refiero razonada, ni nada por el estilo, simplemente es más inteligente emocionalmente. ¿Ok? Porque hay muchísimas... hago hincapié en este punto de es más inteligente de forma razonada, porque muchas personas se piensan que la inteligencia solamente es matemáticas, se piensan que la inteligencia es muy... que tiene pocas ramas o que es muy limitada. No, ¿ok? Hay varios tipos de inteligencias y si soy honesto siento que, o desde mi propia opinión, siento que hoy en día ni siquiera podemos saber o llegar a reconocer qué es la inteligencia ni podemos definirla. Así que siento que hay aproximaciones, pero no hay unas definiciones concretas como tal, que también siento que la pueden llegar a limitar. Entonces, desde mi punto, todavía no hemos visto todo, no podemos definir en su máximo esplendor la inteligencia en sus áreas. Pero bueno, estoy seguro de que todo el mundo conoce a esa persona que tú dices que incluso la puedes llegar a mirar con cierta envidia, ¿no? Depende de cada persona de qué tipo de envidia la mire o cómo la mire también, por supuesto, pero yo, por ejemplo, hablo desde mi propia opinión. Yo, por ejemplo, he conocido a esas personas que yo decía, joder, ¿cómo es posible que puedan decir esto y lo otro? Tal, y yo en su momento no entendía el por qué y simplemente es porque son personas más inteligentes emocionalmente. Entonces, lo primero de todo, que se trata solamente sobre eso. Esto lo he entendido con los años y no es lo que haces. Cuando uno se encuentra entre la libertad, estas personas, sobre todo las personas inteligentes emocionalmente, no se trata de lo que hacen o no hacen, ¿ok? No, se trata de... No se trata... Perdona, a ver, voy a repetirlo. No, perdona. Voy a repetirlo. No se trata de hacer o no hacer ciertas cosas. Se trata de cómo hacen las cosas. En el cómo hacen las cosas saben hallar la libertad. ¿Ok? Por ejemplo, allá donde el narcisista no supo conectar emocionalmente y una persona inteligente emocionalmente sí, es por ejemplo en coger y decir, oye, la verdad es que mira, me ha surgido esto ahora mismo, me tengo muchísimas ganas de quedar contigo, sin embargo, lo cierto es que siento que podemos, si te parece bien, podemos posponer esto por otro día, espero que no te sienta mal, porque tengo muchísimas ganas de verte, sin embargo, me han surgido unos asuntos que siento que requieren de mi atención, por ejemplo, lo que sea. Al final también es comunicarse. Es comunicarte ante los demás, eres una persona comunicadora. Entonces, ante eso ya nos encontramos con que la otra persona dice, ah, vale, pues ahora entiendo qué está ocurriendo más o menos, entiendo que... esto es un pequeño ejemplo, ¿ok? Luego se puede valorar si es la más adecuada para expresar en ese momento o de la mejor forma, lo que sea.
pero me estoy refiriendo, ya tenemos otro tipo de escenario, tenemos otro tipo de respuesta y eso genera otro tipo de escenarios y otro tipo de respuestas. No es como el narcisista que simplemente desaparece, hace otras cosas, tú eres consciente de que está haciendo otras cosas, queda mal contigo porque habéis quedado y de repente desaparece sin decir nada, lo que te deja como pues en un mal lugar donde y te da esa mala impresión de, oye, ¿de qué vas? ¿Sabes? Estábamos a punto de quedar y de repente desapareces, no está bien. ¿Sabes? En cambio la otra persona pues te avisa, oye, lo cierto es que, mira, vamos a quedar, sin embargo, me han surgido unos asuntos, lo que sea, ¿ok? Tengo muchísimas ganas de quedar contigo, si te parece lo podemos... Entiendo si no quieres quedar, lo que sea, otra vez te lo juro que no es mala intención, lo que sea. Bueno, si te lo juro, suena raro, pero es un ejemplo, ¿ok? Pero decir básicamente, oye, no es personal, no es que no quiera quedar contigo, todo bien, tengo muchísimas ganas de quedar contigo, como habíamos estado hablando, no estoy siendo incongruente, no estoy tal, no te estoy dando largas, simplemente, oye, ha surgido algo, me he organizado mal, lo que sea, si te parece bien, quedamos mañana, tal, toda la vaina. Ok. Entonces, mismamente ahí, eso ya es como, joder, oye, pues gracias por avisarme, así ya puedo hacer yo cualquier otra cosa, ya me has dejado, pues, no desapareces así como si nada, al menos he tenido un feedback, te lo agradezco, gracias. Perfecto, sí, sin problema, ¿sabes? Podemos quedar mañana u otro día, no hay problema. O en el caso en el que hubiese desaparecido por las razones que sean y se encuentra ante esta situación en la que, yo que sé, desaparece y ya está, pues otra persona, ante que la otra persona le diga, oye, ¿sabes qué? Lo cierto es que me ha sentado mal, que estuviéramos a punto de quedar y que de repente, pues, desaparecieses así sin nada, sin decir nada, tal. Me pareció feo, yo siento que a ti eso no te gustaría, lo que sea. Esto me hizo sentirme irrespetado, me hizo sentirme desconsiderado, etcétera. Te agradecería, pues, lo que sea. Pues la otra persona diría, oye, pues sabes qué, lo cierto es que tienes razón, debería haberte escrito, lo lamento, actué mal. Intentaré actuar mejor la próxima vez. Lo lamento. Ok. No, lo cierto es que intentaré actuar mejor la próxima vez. Eso es una persona también emocionalmente inteligente, que sabe reconocer, oye, sí, la verdad es que entiende las emociones, entiende cómo se siente el otro, entiende la situación, se pone en su lugar, dice, ¿sabes qué? A mí, pues esto tampoco me hubiese sentado bien, me hubiese gustado que me lo hiciesen, entonces lo entiendo. Ok, la diferencia entre espero que se vea esas diferencias. El narcisista no entiende las emociones del otro, tampoco le interesan, y la otra persona pues simplemente pues no se hace responsable. También el narcisista, bueno, tampoco se hace responsable de sus actos, mientras que la otra persona pues entiende que está tratando con otra persona que es un igual, entiende que es una persona, pues entiende sus emociones, entiende sus sentimientos, entiende que la cagó. Y ya está, se queda en eso, se queda también en normalizarlo, en quitarle ese peso que tienen las cosas y ya está, porque sí, ha sido un mal detalle, se puede corregir, perfecto, ya está, se queda en eso, una disculpa, lo lamento, tal, perfecto, pues ya está, ahí se queda. Es quitarle también ese peso. El narcisista, en cambio, en vez de quitarle ese peso, coge y le añade un drama excesivo, le añade unas trabas excesivas. El narcisista es la puta burocracia, no hay más. Te vas a encontrar a la puta burocracia en todos sus sentidos. Ok. A la peor de las burocracias del mundo te vas a encontrar. En cambio el otro es más suave, más soft, más descomplicado, tal. Ok. Esas son las grandes diferencias. Y en esto de aquí podemos conocer mucho en cómo es una persona. Y esto es importante que las personas se fijen en estos detalles. Es muy importante, así se puede reconocer bien con quién estás hablando. Entonces aquí voy a leer una serie de preguntas y respuestas sobre el propio narcisista. Por ejemplo, ¿cómo hacer creer... espera... No, esto no es... Hostia. ¿Qué pasa cuando un narcisista siente que pierde? O sea, cuando un narcisista siente que pierde el control de alguien.
recordemos que también el narcisista siempre va a estar rodeado de personas que son presas fáciles, personas de quien aprovecharse en cierta medida, personas de quien apoyarse, ¿ok? Personas a quien puedan controlar y dominar tranquilamente. Siempre van a estar rodeados de ese tipo de personas. Ok, entonces, simple y básicamente porque a un narcisista le gusta tener el control de su ambiente y de dónde y con quién se relaciona. Le gusta tener el control absoluto. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando un narcisista pierde el control de una situación? Cuando un narcisista siente que está perdiendo el control sobre alguien o algo, puede experimentar lo que se conoce como una lesión narcisista. Esta lesión afecta la autoestima y la autovalía del narcisismo. Las reacciones pueden variar, pero comúnmente incluyen rabia narcisista. Experimentan una furia intensa conocida como rabia narcisista que puede manifestarse de diversas formas, desde explosiones verbales hasta comportamientos más destructivos. Ok, aquí nos añaden las fuentes. Manipulación adicional. Intentan recuperar el control a través de sus tácticas manipulativas o utilizando a las personas para lograr sus objetivos. También es muy importante, un narcisista siempre va a ser una persona que va a usar el ambiente, siempre va a usar a las personas, siempre va a manipularlas, es una persona experta en darle la vuelta a la situación, a las cosas, en desprestigiar a los demás, a aquel que básicamente lo intenta, pues lo pone en su lugar o le pone límites a aquella persona que no puede controlar, en pocas palabras. ¿Ok? Cuando se encuentra una persona que no puede controlar, la persona narcisista lo que va a hacer es atacarla por todos los medios de forma directa o indirecta. Esto es lo que hace que las personas narcisistas sean tan peligrosas, ¿ok? Porque al final también sienten como que de alguna forma van a quedar expuestos y van a quedar desenmascarados ante los demás. Y eso es algo que no puede permitir, básicamente porque ahí se pone en peligro su propia personalidad, ¿ok? Sería como básicamente morir en vida para un narcisista. Entonces, ok, también el descarte. Esto es un clásico. Es el clásico, la manipulación del entorno para conseguir sus objetivos, explosiones verbales o comportamientos incluso más destructivos que pueden llegar a ser incluso físicos. Y luego también está el descarte. Este es un claro ejemplo. En algunas relaciones el narcisista puede perder el interés y pasar a la fase de descarte, abandonando la relación cuando sienten que ya no tienen el control. Entonces, cuando un narcisista, básicamente, siente que ya lo has descubierto, que ya sabes cómo es o quién es, que también es que también es muy importante. Cuando tú vas a ver al narcisista bien, va a ser porque tienes una buena autoestima. Ok, entonces a partir de ahí, si tú tienes una buena autoestima, tú vas a poder detectar cuando alguien te está intentando manipular, cuando alguien está actuando de ciertas formas, cuando tú ves las cosas y no dudas de ellas. Básicamente, tú te das cuenta de, hostia, pues las cosas son como son y ya está. Ok, normalmente ante la inseguridad una persona pues puede ver ciertas cosas y dudar de, pues a lo mejor yo tengo el problema. Muchas personas inseguras piensan esto, se quedan con esto. Ok. Entonces, pongamos un escenario, un narcisista está con su pareja. Pues básicamente se va a estar alimentando de esa pareja todo lo que pueda. Evidentemente también una persona narcisista va a estar con una persona en la que tenga cierto prestigio o cierta belleza o pues sea como un objeto social interesante, etcétera. Pero sobre todo que también pueda controlar y demás, que tenga una serie de requisitos que el narcisista pues diga, oye, esto me vale. Ok, porque no vengan las personas como conexiones reales o como, ¿sabes qué? Vamos a tener una amistad, nutrirnos, etcétera. No, las ven como objetos, ven a las personas como objetos. Entonces, básicamente, pongamos este ejemplo, básicamente, pues supongamos que tenemos este escenario donde el narcisista pues tiene una pareja y básicamente pues
básicamente pues se puede estar aprovechando a esta pareja. Normalmente sus parejas son eso, son súper empáticas, demasiado excesivamente, hasta el punto en el que se dejan pisotear, hasta el punto en el que permiten cosas que no se deberían permitir. Normalmente estas son las típicas personas que enganchan los narcisistas, ¿ok? Ya, lo volvemos a repetir otra vez para que quede bien claro. Entonces, a partir de ahí supongamos que ya la relación avanza. Evidentemente las personas que van a estar con los narcisistas van a experimentar un desgaste gradual, ¿ok? Emocionalmente. Básicamente también tener una relación con un narcisista es... Es que aquí hay muchos factores importantes. Por ejemplo, muchas veces las personas también súper empáticas que no tienen herramientas sociales, mismamente también vienen de padres narcisistas. Entonces, ¿qué ocurre? También los narcisistas en su forma de relacionarse con los demás, porque al final están como encima de ti, súper centrados en ti, bombardeo de amor, que es muy conocido y demás, y luego ya hacen como si nada contigo, como si no te conociesen, pasan a una indiferencia total. Y luego otra vez vuelven y van y vuelven, son como un vaivén de emociones, intentan generar contigo ese vaivén de emociones que tú al final puedes decir, oye, pero ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada, lo que hace que en cierta medida te pongas a pensar más en esa persona. Es una manipulación, esto también lo podemos encontrar en libros de manipulación oscura, que se ha visto muchos por TikTok, ¿no? El típico de cómo conquistar a alguien, cómo hacer que se obsesione contigo. Y esta es una de las tácticas que se usan. El hecho de bombardear la atención, de darle toda tu atención y tal, de estar detrás de esa persona brutal, de tener detalles, de ni sé qué, de ni sé cuánto, de decirle esto, de decirle lo otro, de abarcar toda su vida y de repente, ¡pum!, desapareces. Luego dejas a esa persona como, ¿qué está pasando? Tal, ni sé qué, ni sé cuánto, desapareces, vuelves a aparecer. Esto es lo que genera esa adicción, ese enganche, ese cuelgue. Al final, esto lo que genera en el cerebro es como un subidón de dopamina, es básicamente como estar drogado. ¿Ok? Entonces, personas que han tenido situaciones familiares similares ante este enganche o cuelgue cerebral, donde en su familia es todo drama, situaciones así de como con emociones intensas y ni sé qué y ni sé cuántos, pues normalmente también son personas que van a sentirse más atraídas por el narcisista. ¿Por qué? Por pura familiaridad. ¿Por qué? Porque a su cerebro este tipo de personas les genera como esa adicción. Literalmente es una adicción a nivel químico en el cerebro. Entonces es súper interesante este tema. A mí este tema, más allá de cualquier cosa, de conocer los narcisistas y demás, que es muy importante, por supuesto, siento que esto es súper interesante en todos los niveles. El cómo incluso... cómo afecta todo. Tu entorno familiar, cómo afecta esto en tu personalidad, cómo afecta esto en tus herramientas emocionales, cómo afecta esto en tu propia inteligencia emocional, cómo afecta esto en cómo funciona tu cerebro, en este mecanismo, etcétera. Además, toda esta vaina. También luego podemos relacionarlo con otras cosas, como por ejemplo, qué tipo de hijos vas a tener, si eres este tipo de padre. Al final también son hijos que van a estar más inclinados a también a jugar un poquito ahí, o a jugar un poquito, es decir, esto es decirlo de forma light, ¿no? Pero a tontear un poquito ahí con las drogas. Luego también, por ejemplo, cuando podemos indagar más en casos de personas drogadictas, heroinómanas y toda esta vaina, pues también podemos encontrar que muchas veces sus padres fueron narcisistas, que generaban en ellos esas emociones, ese enganche. Literalmente, tener contacto con un narcisista es estar drogado, buscar esa forma de drogarte. Es también como una autodestrucción. Porque recordemos que el narcisista, pues es eso, lo que te va a aportar siempre va a ser el que estés por debajo de él, el pisotearte, el sabotearte, todo. Todo eso. Siempre va a buscar el narcisista que estés como en una fase de estancamiento, de congelación, ¿ok? Entonces mismamente es, en pocas palabras, el comportamiento también de un drogadicto. Súper interesante esta vaina. Entonces, por ejemplo, cuando una persona empieza a ser consciente de que ella no es el problema,
de que muchas cosas que vio luego se da cuenta de más y más, porque al final, por mucho que haga el narcisista, las mentiras tienen patas cortas. Al final un narcisista es imposible, es humano, se va a delatar, lo vas a ver, lo vas a encontrar, vas a saber quién es. Puedas tardar 3, 5, 10, 20 años, al final vas a poder ver a este narcisista tal y como es. Lo vas a descubrir. Tarde o temprano lo vas a descubrir. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre esto, muchas veces también es porque esa pareja, esa persona, aparte de cansarse o notarse ya como destruido, porque al final es como esa relación te va consumiendo, y se puede ir dando cuenta de más y más cosas, también pues yo qué sé, si esta persona coge más responsabilidad sobre su propia vida, va madurando y demás, va teniendo una mejor autoestima, se va dando cuenta de las cosas, se deja de engañar, en pocas palabras, ¿ok? Que es muy difícil también dejar de engañarse, porque también esto nuevamente tiene que ver con muchos traumas, o tiene que ver con tu familia, o tiene que ver con tu entorno, ¿ok? Y eso es muy complicado de ver para muchas personas que no están dispuestas a observarse a sí mismas ni indagar bien en su entorno, porque muchas personas simplemente se quedan con la idea de que sus padres son dioses, son los mejores y ya está. Cuando sí, tus padres pueden tener cosas buenas, pero no se ha llegado a desarrollar esa etapa también de rebeldía, de ir contra tus padres, de ir contra esas figuras de autoridad, de quitarles esa diosificación, de hacerlos humanos. Al final, si los haces humanos, te encuentras con ellos, te das cuenta también de sus errores, de sus imperfecciones, de su humanidad mismamente. Eso también es una parte muy importante del desarrollo humano, que muchas personas se saltan esta etapa en la que ven realmente a sus padres como pues lo que son, personas. Que esto nos hace entender muchísimas cosas de cómo fueron, de por qué nos trataron de ciertas formas. También nos hace entender qué vivieron, nos hace entender también mejor nuestro árbol familiar, nos hace entender muchísimas más cosas. Entonces, cuando uno no entiende eso, cuando uno no se desarrolla de esa forma, cuando uno no se desenlaza de sus padres y lo sigue teniendo en un pedestal, es una persona que básicamente es como el perpetuo niño, el niño eterno, ¿ok? Y ya puedes tener 50, 60 años o morirte en vida, que si tú te quedas en esa etapa, pues te quedas en esa etapa. Porque al final todo esto es una lección también. El hecho de pues ir creciendo, ir madurando, ir darte cuenta de ciertas cosas. Hay personas que se quedan toda la vida lamentablemente en 13 años mentales y ya no quieren saber nada. Y otras personas que no, que simplemente pues crecen y se dan cuenta de más cosas. Ya está. Pero con lo de 13 años me refiero a que es como un estancamiento. No es una forma de despreciar. Porque básicamente al final también cuando uno se encuentra ante eso ante el hecho de quedarse estancado, muchas veces también es porque es por propia supervivencia. Es porque no se atreven a ver lo que hay al otro lado, en la verdad de sus padres. No tienen ese valor, porque muchas personas también se dan cuenta de que si creciesen, cambiasen, o se diesen cuenta de que sus padres no son perfectos, o todas estas cosas que hemos hablado, simplemente tomarían otras decisiones que les sacarían quizás de zonas de confort. ¿Ok? Zonas de confort que, por cierto, no son zonas de confort, es una paradoja. Al final muchas personas se mantienen ahí, están ahí pensando que es una zona de confort que les va a ayudar, y al final no les ayuda en nada, porque al final se estancan, no crecen como personas, y un día sus padres se van a ir y van a ser niños abandonados, que hay niños por todos lados abandonados, que pueden incluso estar casados, tener hijos, y simplemente ser niños abandonados que no saben lo que hacen ni cómo lo hacen. Entonces, y detrás de esto siempre hay explicaciones emocionales, siempre hay explicaciones, siempre hay miedos. Ok. Así que ese era el punto, explicarlo. Ok. Para que tampoco se minimice como diciendo, no, es que tienes 14 años mentales, no has cambiado. Muchas veces ese cambio se produce por un miedo a ver ciertas cosas que no quieren ver. También puede ser un trauma, etcétera, etcétera.
Que eso no lo justifica, por supuesto. Estamos hablando de esto en base a, pues a varios puntos y formas de verlo, ¿ok? Entonces volvemos al ejemplo de la pareja, del narcisista, de la pareja, cuando tienes una pareja narcisista. Cuando el narcisista ya se da cuenta de que tú lo has visto, de que lo estás confrontando, de que te das cuenta, de que estás más seguro de ti mismo, de que ya básicamente lo estás observando, lo estás viendo, de que te estás dando cuenta de que él se comporta de una forma que no tiene sentido, cuando te das cuenta básicamente de que es una farsa y de que totalmente lo que busca en ti es que te estanques o el perpetuo estancamiento, esa persona va a intentar manipularte, va a intentar manipular tu entorno, va a ser súper agresivo de todas estas maneras, y si no lo consigue, te va a descartar. Te va a descartar y también venderá a los demás la idea de que te dejó y te pintará como lo peor. ¿Ok? Entonces esto es importante. Porque siempre al final el narcisista va a buscar siempre salir airoso, siempre salir bien parado, siempre tener el apoyo de los demás, siempre va a buscar eso. ¿Ok? Es importante saberlo. Es importante. Y muchas personas que han sido víctimas de los narcisistas, de personas, parejas que han tenido toda la vida y demás, que luego ven que se pone todo el mundo en su contra. Primero, déjame decirte que esa es una situación muy jodida. Si eres tú la persona que lo ha experimentado y demás, es una situación muy jodida. Sin embargo, en estas situaciones tan jodidas, desde mi propio punto de vista, el narcisista te puede hacer un pedazo de favor. ¿Por qué? Porque en pocas palabras, todas esas personas que van a venir y se van a poner en tu contra, sin siquiera hablar contigo, sin siquiera haberte preguntado nada, y que simplemente vendrán y se pondrán en tu contra por lo que otra persona ha dicho, sin interesarse por nada más, por ir y preguntarte, oye, ¿esto es cierto o no? Pues mira, el narcisista te ha ayudado ya a filtrar un montón de personas que no merecían ni aportaban nada en tu vida. Entonces es importante, por supuesto, te puede doler el hecho de ver de cómo todo el mundo te da la espalda, te puede doler el hecho de cómo inventan cosas sobre ti, como muchísimas personas te van a tratar de mala forma, de forma despectiva, como muchísimas personas van a pensar que te conocen y en verdad no, simplemente se están dejando llevar por lo que dicen otras personas de ti, ¿ok? Y muchas personas van a alegar esto en su momento, cuando ya se aclaren las cosas. Pero es que lo decía tu madre, pero es que lo decía tu pareja, yo que sabía. No, da igual, tú ya demostraste lo que quisiste en su momento. Como si no hubieran madres narcisistas o malas madres, como si... ¿Qué pasa? Esta persona que no podía ser un pedazo de mierda. Bueno, pues te enteraste más tarde tú porque luego te pasó factura a ti. Bueno, pues... Vale, ¿y a mí qué? Esto ya pasó en su momento, pues... Tú ya decidiste cómo comportarte, tú ya tienes este lugar en mi vida de descartado también, de amigo, pues limpieza general y punto. Eso no quiere decir que no te pueda doler, que no te pueda enfadar, que no puedas sentir esa rabia, etcétera, de cómo esta persona quiere hundirte, porque eso es lo que busca, hundirte, en una forma de protegerse y perpetuar su imagen ante el mundo, esta imagen de ser una persona buena, de ser lo que sea, de ser lo mejor de lo mejor, ¿ok? Que es tan solo una máscara. Entonces, sí que te puede joder todo eso, seguramente te va a joder, pero tienes que darte cuenta también del lado positivo. Lado positivo, toda la gente que no merece la pena. Ya sea por lo que sea. Y te aseguro, la vida es sabia. Con el tiempo pone a cada uno en su lugar. Muchísimas personas luego volverán a ti diciéndote esto y lo otro y ni sé qué. Espératelo, ya lo verás. Pero, hey, yo al menos, si en un momento me has tratado mal porque te has dejado llevar por esto y te has comportado de estas formas o lo que sea, pues ya está. Ahí se queda y punto. Luego no vengas a decirme nada. Esto ya... Aprendizaje para ti en la vida. No dejarte de llevar por lo que dicen los demás. Que yo también he sido así. Y yo creo que todo el mundo ha sido así. Se ha dejado llevar por lo que alguien dijo. ¿Sabes? Eso también muchas veces dice muchísimo sobre nosotros, sobre la importancia que le damos al qué dirán los demás, el qué pensarán los demás, que también es una forma de control.
Estas formas de atacar socialmente con los demás o poner a los demás en tu contra es una forma de control. Esto es pura violencia. Entonces, yo fui sincero conmigo mismo y me dije, joder, la verdad es que muchas veces me dejé llevar por esto, me contaron cosas, no las comprobé. Oye, la verdad es que al final le hice un favor a esa persona porque yo en su momento era una persona que no valía la pena. Punto, soy sincero conmigo mismo. ¿Por qué? Porque primero me dejaba llevar por demasiado por qué dirían los demás, qué iban a pensar los demás, etcétera. Luego esto, luego lo otro, una serie de cosas, ir siendo sincero contigo mismo, ir haciendo una introspección y pues eso. ¿Ok? Entonces es importante eso, darte cuenta de eso, de lo ignorante que eres, de todas estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, una historia que recuerdo claramente es cómo, por ejemplo, no conocí a una chica porque me hablaron mal de ella y es como, oye, pues esa chica, la verdad es que si yo iba a ser una persona que no se acercó a ella porque ya me puse en su contra por lo que me contaron o me importó demasiado lo que iban a pensar los demás, que a día de hoy ya son personas que no tienen ningún tipo de relevancia ni importancia en mi vida y que me demostraron luego que fueron personas que no merecían la pena, pues oye, pues ya está, yo me lo perdí, yo la cagué. Pero se trata de coger eso y decir, joder, pues ¿qué puedo? Pues aprender sobre ello. Pues no voy a ser más esta persona. Y normalmente también cuando eliges no ser esa persona, es cuando también vives injusticias de este estilo. Cuando te das cuenta de lo fácilmente manipulable que es las personas y cuando te das cuenta de lo ignorantes y absurdos que podemos ser cuando le damos demasiada importancia a los demás. O sea, yo sinceramente también era más joven también, pero ahora que lo recuerdo pienso en, coño, ¿por qué le da tanta importancia a los demás? Tal. Por supuesto, esto indaga más en algo personal mío y demás, etcétera. Pero, o sea, ¿qué sentido tiene también? O sea, ¿voy a vivir yo por los demás? ¿Los demás van a vivir por mí? Es también una forma de... Eso dice mucho de tu personalidad y puedes sacar mucho de ahí, puedes trabajar en mucho a partir de ahí. Es que es como un hilo que vas tirando y pues acabas replanteándote tus valores, todo. Cómo abordas la vida, todo. Entonces, ese es el punto, el descarte. Luego también, esto ya es lo único. Luego, por ejemplo, os voy a hablar de una experiencia personal que estoy pasando ahora mismo. Básicamente, yo ahora estoy haciendo... No me gusta hablar mucho de mí mismo, no me gusta dar muchos detalles, pero yo ahora mismo estoy yendo a un sitio donde me encuentro con muchísimos narcisistas. Ok, normalmente estas personas que me encuentro son personas que tienen un cierto poder a donde estoy yendo, ok, o una posición social de autoridad. Entonces, disculpadme. Entonces, ¿qué ocurre? Que me encuentro en un entorno totalmente desprovisto de gente. Vaya, en pocas palabras, es un entorno totalmente tóxico. ¿Qué me refiero? Que hay un narcisismo imperante en general. No se abordan los problemas. Básicamente ese sitio es una bomba de relojería. Entonces, ahora mismo, al encontrarme en esta situación y en este entorno, ¿cómo decirlo? Ahora mismo me estoy haciendo maestro en esto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que estoy alcanzando o estoy incorporando esas herramientas para poder gestionar lo mejor posible en lo que está en mis manos
este entorno hostil y complicado que se me presenta. Y a cómo lidiar con personas que básicamente son narcisistas o psicópatas que van a buscar, pues, hacerme daño. Entonces, muchas veces también uno lo que se piensa es que confrontando uno va a sacar grandes cosas, y al contrario. Ok, entonces aquí empieza la auténtica maestría, el saber cómo gestionar o cómo tratar a un narcisista. Entonces es interesante, porque muchas veces también el narcisista, al buscar ese control, siempre lo que va a buscar de ti es como una reacción emocional. Entonces siempre va a buscar como ser sutil y joderte. ¿Para qué? Para luego señalarte y exponerte, como para decir que tú tienes el problema. También es una forma de manipular, son tácticas de manipulación. Entonces muchas veces también lo mejor en esas situaciones, por ejemplo, es mejor ignorarlos. ¿Sabes? Hay una serie de... Bueno, voy a dejarlo por aquí ya, pero básicamente quería tocar este último tema y decir, oye, las reacciones normativas o la toma de responsabilidad y poner límites a estas personas no siempre va a salir lo mejor posible. Y más cuando tienen como una posición de poder y pueden llegar a joderte. Es complicado eso. Ojo, y hay muchísimas personas que abundan. Por eso es tan importante que haya tanta educación sobre esto, porque cuando ya nos encontramos con sitios donde directamente ya los narcisistas nos pueden perjudicar en todos los sentidos, y a mí, yo soy honesto, esto de aquí a mí me está perjudicando emocionalmente. Es cierto que siento que lo estoy llevando muy bien, sin embargo eso no quita que también sienta pues como pues lo normal que puedo sentir en una situación así, como pues un poco, ¿cómo decirlo? Una mezcla de sentimientos, desde esperanzado hasta sentir cierta compasión por ver a tanta gente jodida que hay en el mundo, porque al final es eso, un narcisista es un niño jodido, que muchas veces es un adulto de 50, 60 años jodido, que eso no excusa al final el cómo se comporta, cómo puedo tratarte. Sin embargo, es eso, me genera como estas emociones o también estas ganas de... o este sentido de coño. No es agradable estar aquí y pues eso, el hecho de que me afecte también emocionalmente, soy persona, ¿no? Y eso, entonces, ante esto último yo lo que os digo ya es, si os encontráis ante una situación así, con algún jefe o en alguna situación en la que tenéis que lidiar con narcisistas, yo lo que os recomiendo es informaros bien y actuar de la forma más inteligente, ¿ok? Cuidado, hay que ser mucho más inteligente, hay que ser muy inteligente emocionalmente. Al final yo siento que al final todo esto es manejarlo de la mejor forma posible. Es jodido, cuidado. Muchas veces uno se piensa que lanzando una advertencia o exponiéndolos puede ser suficiente y a veces a lo mejor no, porque también el entorno muchas veces les va acompañando, porque estos propios narcisistas pues se comportan de esa manera y crean esta disfuncionalidad, estas dinámicas disfuncionales en general. Entonces, ojo, cuidado. Mi sugerencia y consejo, si tienes un entorno hiper narcisista, donde hay más de una persona narcisista y donde es un entorno totalmente disfuncional, donde nadie se hace responsable de nada, donde todo está como en el aire, donde nada tiene sentido, donde no hay ningún tipo de valores, donde no hay ningún tipo de madurez, aunque sean personas adultas o muy mayores, cuidado. Yo te sugiero actuar con calma, con cautela y eso. Así que nada, nos estamos viendo. Espero que esto le haya podido servir o ayudar a alguna persona. Y nada, un beso y un abrazo. Y si estás pasando una situación similar, muchísimo ánimo y estoy seguro de que podrás saber hacer lo mejor y lo más inteligente. Ok, saludos. Un beso.